Muchas gracias, señora presidenta. Un saludo muy especial para la gerente de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Yo quiero empezar por hacer una reflexión sobre el fracaso de la gestión privada del agua en no poder contribuir a generar unas condiciones de equidad. Bogotá, en el marco de la pandemia, tiene el gran reto de superar la profunda desigualdad social. Según el DANE 2019, somos la ciudad más desigual de nuestro país. Y el peso que tienen los servicios públicos sobre la canasta familiar es enorme. Se estima que es entre el 35 y el 45%. En ese sentido, quiero decir que las medidas que se han tomado en el marco de esta pandemia, como es la resolución 911, mediante el cual se reconectó aproximadamente unos 42,000 usuarios que no tenían capacidad de pago pues para pagar el servicio de acueducto y alcantarillado, que han sido reconectados y que no se les va a eximir, por supuesto, de su deuda con la empresa de acueducto y alcantarillado. Ponía yo el caso de una mujer afrodescendiente, víctima del conflicto armado, que le llegó la factura por 1.500.000 pesos. Igual sus condiciones económicas no han mejorado, es decir, ¿cómo se va a hacer para la capacidad de pago de estos usuarios? En ese medida quisiera hacer un breve recuento. Para eso, pues quiero proyectar de lo que ha significado la estratificación social. Es el fracaso del modelo neoliberal de la gestión de los servicios públicos. En el caso, por ejemplo, del decreto 485 del 2011, que materializó los lineamientos de la política pública del agua en Bogotá, Plan Distrital del Agua Mínimo Vital, que al día de hoy ha beneficiado un total de 785.848 beneficiarios del programa del Mínimo Vital en Bogotá. Creo que hoy el reto es mayor. Tendríamos que pensar en una canasta familiar de los servicios públicos que incluya el tema de agua, que incluya el tema de gas, que incluya el tema de energía. Es decir, en una ciudad donde hay 800,000 personas por debajo de la línea de pobreza, hablar del tema de los servicios públicos es un tema muy importante. Allí yo creo que es necesario, por supuesto, no perder de vista el espíritu de la ley 142 de 1994, que realmente avanza es en esta lógica neoliberal de la gestión de los servicios públicos. Entonces, en este momento he priorizado el proyecto de acuerdo Hidrópolis, que me parece fundamental porque lo que plantea es una biorregión. Cómo Bogotá región se armoniza en torno al ciclo natural del agua. Y no solamente a esta concepción mecánica del agua, a estos discursos mercantilistas del agua. El agua no puede ser vista simplemente como un servicio público o como una mercancía. La empresa de acueducto y alcantarillado tiene que pasar de una visión de los usuarios o de una visión de los clientes a una visión de ciudadanos, de habitantes de un territorio. En ese sentido, el sistema hídrico es la base, es el sustento vital de la estructura ecológica principal. Allí yo creo que reside el futuro sustentable de nuestra región. Por otro lado, yo creo que es necesario mirar lo que ha impactado la venta de agua en bloque en la urbanización de toda la sabana de Bogotá, la venta, por supuesto,
esta idea, más bien vinculada a la operación privada del agua, ha tenido, por supuesto, un impacto negativo sobre los ecosistemas. Tenemos en Bogotá, como bien lo mencionaban, un sistema de operación estratégica, pero yo creo que hoy es necesario que esos predios que se vienen adquiriendo vía tarifa de la empresa de acueducto y alcantarillado sea parte de un propósito, y es que la estructura funcional de servicios, la estructura socioeconómica se armonice con la estructura ecológica principal, que debe ser la base del ordenamiento del territorio a propósito del plan de ordenamiento territorial. Aquí vemos cómo estas ideas de parque ecológico que ha venido diseñando la empresa Acueducto y Alcantarillado, sin tener en cuenta la participación ciudadana, sin tener en cuenta también la visión regional, han venido siendo demandadas mediante acciones populares, por ejemplo, esta en el caso de Sintraendes, que finalmente colocan en cuestión estas lógicas. Mi pregunta es, ¿va a seguir la empresa de acueducto alcantarillado en el marco del COVID-19, de esta pandemia, insistiendo en estas visiones de parque que se convierten en contentillos para los usuarios, pero que no reconoce el funcionamiento orgánico de la estructura ecológica principal? ¿Qué va a pasar con los planes de manejo del sistema de áreas protegidas del Distrito Capital? Aquí tenemos, por ejemplo, el futuro de los 13 humedales de la ciudad de Bogotá: Torca, Conejera, Córdoba, Juan Amarillo, Salitre, Santa María del Lago, Jaboque, Humedal de Capellanía, Medrandro del Salle, Techo, El Burro, La Vaca, Tibanica. Y sobre esto quiero dejar presente que la matriz de este territorio y Bogotá región es el agua, es una matriz hídrica, y que este momento nos llama es a volver al agua. ¿Cuál va a ser la forma de intervenir estos humedales? Igualmente, la operación de la empresa Acueducto y Alcantarillado en los cerros orientales. ¿Cuál va a ser el papel de cara a las decisiones que tenemos que tomar en el POT para hacer, por ejemplo, los corredores ecológicos, para que haya realmente un reconocimiento del sistema hídrico en todo la gestión y la planeación de la ciudad? Por supuesto, me parece fundamental dejar de presente las propuestas diversas que vienen surgiendo desde los diferentes procesos ambientales de la ciudad para avanzar no solamente en un modelo, en una visión y en una lógica desde la empresa Acueducto, sino recoger las propuestas de la ciudadanía. Entonces, creo y me parece fundamental hoy dejar de presente que el concepto del mínimo vital, incluso en el marco del COVID-19, es insuficiente, que es necesario mirar y pasar por el mínimo vital a una integración social, por lo menos desde el principio del buen vivir, que incluya, por ejemplo, iniciativas como las que se están haciendo de una canasta familiar de servicios públicos, que incluya, por supuesto, el tema del agua. Ahora, la sustentabilidad y el futuro de la región depende del río Bogotá. El río Bogotá reconocido como el actor más importante de la sabana. Nosotros venimos avanzando en una propuesta incluso de un PONCA intercultural, porque creemos que es necesario salir de las lógicas que vienen afectando el río Bogotá, que cada día está más muerto a pesar de la PETAR, a pesar de todas las intervenciones. No hay una arquitectura institucional que se armonice con la estructura ecológica principal, y me parece fundamental mirar si se está pensando una figura regional que va a prevalecer: la lógica de la estructura ecológica principal, o la armonización con el ciclo natural del agua, o las lógicas del mercado, o la lógica institucional. Creo que hoy, en el marco de la pandemia, es alrededor. Aquí tenemos que mirar cómo finalmente se está pensando resolver el problema del saneamiento del río Bogotá. Creo que las PETAR son unas medidas insuficientes, además profundamente injustas. ¿Cómo vamos a los bogotanos
4.2 billones de pesos de descontaminación cuando son unas pocas empresas las que contaminan. ¿Qué va a hacer la autoridad ambiental del distrito y la empresa Acueducto Alcantarillado para colocar en cintura las industrias que están contaminando y los actores que están contaminando el río Bogotá? Porque lo que vemos es que este es el círculo de lucro, contaminación y muerte de nuestros ecosistemas. La contaminación del río Bogotá y nuestros cuerpos de agua, nuestras aguas subterráneas, donde vemos también que por metro cúbico de agua que se embotella, algunas empresas vienen ganando más de 3 millones de pesos, mientras aportan menos de 50 centavos de peso. Entonces, ¿cómo se piensa realmente la empresa de acueducto y alcantarillado como un cogobierno? Finalmente, la gestión del sistema ambiental del distrito y la ejecución de los parques ecológicos en su jurisdicción dependen de la empresa Acueducto Alcantarillado. Entonces, yo dejo estas 10 reflexiones finales sobre mi intervención. Creo que es necesario en el marco también de esta situación que la empresa de Acueducto y Alcantarillado Bogotá sea consciente que actúa como gobierno con una jurisdicción propia y sin embargo no ha tenido unos ciudadanos, sino unos usuarios.